es lo que pides? ¿Qué es lo que deseas que Dios haga en tu vida, en tu familia, en tu trabajo? ¿Qué es lo que deseas que Dios haga en nuestra nación? ¿Qué tal, iglesia? Bienvenida seas una vez más a una transmisión. Estamos muy contentos de que te hayas conectado, de que estés con nosotros desde tu casa. Muchas gracias. Te invitamos a que compartas esta transmisión con familiares y amigos y que también te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho aún. Y que también nos sigas en Instagram, Facebook y YouTube para que puedas estar al tanto de todo nuestro contenido que tenemos para ti. El tema del día de hoy es: la iglesia no necesita milagros, impartido por nuestro pastor Oscar Estrada. Pero antes tenemos algunos anuncios importantes para ti. Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en esta tarde a extenderte una invitación para que puedas conectarte y ver el próximo martes a las 9 de la noche la segunda temporada de Enfoque con un tema maravilloso, que es el libro de los libros, en el cual se estarán tomando, considerando, enseñando muchos aspectos sobre la Biblia. Por ejemplo, en qué año fue escrita, quién la escribió, idiomas, lenguajes, tantas cosas que nos van a mostrar los invitados de este primer tema. Te invito a que por favor puedas considerar ese día. Dios tiene algo muy importante que hablarte. Es el martes próximo 9 de la noche. Te invito. Te invitamos a un tiempo de búsqueda de Dios por medio de la oración y el clamor. Vamos a unir nuestras oraciones a favor de nuestra nación y nuestras familias. Te invitamos este viernes a las 6 de la tarde a unirte con nosotros a este tiempo. Estaremos en vivo por nuestros canales de Facebook y YouTube. No faltes, te esperamos. Te invitamos este viernes a acompañarnos al curso Preparándonos para Servir, el cual es impartido por nuestro pastor Oscar Estrada, todos los viernes 8 p.m. Hermanos, Dios nos ha enseñado que es mejor dar que recibir. Por eso te vamos a pedir a que traigas todos los productos que aparecen en pantalla en los días y horarios que aquí mismo abajo están apareciendo. La Biblia dice en Marcos 12:43, si lo puedes buscar, te invito. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda que ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte que les sobraba, pero ella con lo que tenía les dio, porque todo lo que tenía era para vivir. Hermano, Dios nos manda a que le demos un poco de lo mucho que Él nos da. Por eso te invitamos a que deposites tu ofrenda en las cuentas que están apareciendo en pantalla, o bien, si lo prefieres, los puedes traer a la Iglesia Fuentes en los horarios y días que también están apareciendo en pantalla. Ok, hermano, entonces vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Puedes ahí donde estás, en tu casa, en tu tele, en tu celular, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Señor Jesús, en esta hora estamos delante de ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor Jesús, que bendigas cada ofrenda que están depositando en este momento, Padre Santo. Que seas tú, Padre, bendiciendo no solamente económicamente, sino de salud y bienestar, Padre Santo. En esta hora te pido por cada familia o por cada persona, Señor Jesús, y que seas tú, Padre, respondiendo su necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, ahora es un momento de gozarnos en la presencia del Señor. Si puedes, ahí donde estás, enfrente de tu tele, de tu celular, tu tablet, que te puedas poner de pie.
si te es posible, y alabemos juntos a nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a darlo con todo el corazón, con un corazón dispuesto y entendido y con un entendimiento para que sepamos a quién adoramos, Señor. Bendito eres. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a adorarle. Vamos a adorarle con tus palmas. Gloria y su gloria está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque todo es posible en su nombre y no hay nada más grande que su nombre, porque dice su palabra que en su nombre se doblará toda rodilla
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y dice también en Hechos y Joel que en los postreros días será derramado el Espíritu en los siervos y las siervas, y habrán señales en los cielos y en la tierra, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Lo creemos? Estos son los postreros tiempos, y nosotros somos la luz, y Él es la esperanza, y su nombre es sobre todo nombre. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: nombre que es sobre todo nombre, nombre que es exaltado a lo sumo, nombre que es el único que nos da salvación? Oh Señor, tu nombre, tú eres Jesús, Señor. Exaltado fue a lo sumo, coronado con poder. No le importó ser un hombre, y de su gloria descender.
resucitó, sobre la muerte resplandeció. Y Él es Jesús, Hijo de Dios, digno de gloria y adoración. El que murió, resucitó, sobre la muerte resplandeció. Wow, estuvo con todo este tiempo de alabanza. Pero ahora es tiempo de escuchar la palabra del Señor, de la voz de nuestro pastor Óscar Estrada, con el tema La iglesia no necesita milagros. Yo me despido, que Dios te bendiga y nos vemos en las próximas transmisiones. Hasta luego. Hola, muy buenas noches. Para mí es un gusto, es un honor nuevamente el estar aquí para enseñar la palabra de Dios, donde estoy seguro que todos vamos a aprender. Es algo emocionante que estamos viviendo en este tiempo, es algo muy desafiante y sabemos que Dios siempre, ¿verdad?, tiene una palabra de ánimo, de esperanza, de confianza para nuestra vida. Así es que vamos a estar atentos. Te voy a invitar a que puedas permanecer atento a la palabra del Señor. Si no tienes el tiempo de poder escucharla totalmente, te invito a que puedas considerar, ¿verdad?, en otro momento, seguir escuchando y meditando lo que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Estamos estudiando el libro de Lucas. El libro de Lucas nos habla precisamente acerca de la vida de Jesús. Lucas presenta de una manera muy en particular la vida de Cristo y vamos a estar viendo hoy en esta tarde, en esta noche, el capítulo 7 del versículo 1 al versículo 10. Vemos aquí un personaje, ¿verdad?, que el autor está describiendo, que es precisamente un soldado romano, un hombre importante dentro de la misma sociedad, del gobierno, ¿verdad?, de Roma. Y ciertamente hay algunos aspectos muy importantes que tenemos que considerar en la vida de este hombre, ya que era un general del ejército. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer la versión NTV en esta parte, del capítulo 7 del versículo 1 al versículo 10. Dice: cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo a punto de morir. Versículo 3. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Versículo 6. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Versículo 7. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Versículo 8. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Versículo 9. Al oír esto quedó asombrado y se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Me gustaría que pudiéramos orar al Señor para que el Señor nos pueda enseñar sus palabras y podamos todos entenderla y comprenderla. Señor, te doy gracias hoy en esta noche por la oportunidad que tenemos el poder, Señor, escuchar tus palabras, que son vida. Es el alimento que nosotros necesitamos. Es el pan que descendió del cielo. Tu palabra, Señor, eres tú, Señor, el que puede abrir nuestro entendimiento y permitirnos que todos y cada uno de nosotros podamos entenderla y comprenderla y así vivirla. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Es algo interesante, ¿verdad? Lo que vemos aquí. Primeramente dice que este hombre tiene una actitud, ¿verdad?, de compasión con uno de sus servidores, un hombre que trabajaba con él. Y también, ¿verdad?, lo que nos damos cuenta, ¿no?, que este era un hombre que había favorecido también al pueblo judío. Era un hombre que tenía una afinidad en cierta manera, ¿verdad?, con las personas que enseñaban la palabra de Dios. Y en cierta forma, ¿verdad?, vemos que tenía un cierto compañerismo, una unidad, ¿verdad?, que había entre él y todo lo que es el pueblo que estaba en ese momento. Pero me llama la atención, ¿verdad?, lo que percibe el Señor Jesús una vez que este hombre le enseña, ¿verdad?, cómo es que él dirige a la gente, cómo se relaciona con la gente. Y la reacción, ¿verdad?, que toma el Señor Jesús, donde dice que no ha visto tanta fe en Israel como en la vida de este hombre. Pero hay algo importante, ¿verdad?, que también aprendemos cada uno de los que estamos aquí. Es que este hombre dice que él estaba bajo autoridad. O sea, estando bajo autoridad también nosotros en este tiempo podemos tener muchos beneficios. Podemos tener muchos honores, muchas bendiciones y podemos estar bajo autoridad. Ahora, recordemos que la autoridad no es algo que se grita, no es algo que se establece a fuerzas, ¿verdad? La autoridad que nosotros tenemos es la que reconocemos. Y la autoridad que reconocemos es la que honramos. Y la autoridad que honramos es la que recibimos. Y es la que nos bendice. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que podamos considerar que este hombre tenía ciertos principios muy establecidos en su vida de honrar las autoridades. Porque él decía, porque yo soy un hombre que está bajo autoridad. Pero también tengo autoridad hacia las personas. Entonces, hay ciertos beneficios y una sorpresa, ¿verdad?, que se lleva al Señor Jesús, porque hay una parte, ¿no?, donde él menciona y dice, al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a la multitud que le seguía y dijo, les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Esa fue la sorpresa más grande del Señor Jesús por la forma, ¿verdad?, de cómo se conducía este hombre. Ahora, me llama la atención a mí también en esta parte, porque en el versículo 7 menciona, ¿verdad?, que él le dice al Señor Jesús, bueno, le dice a través de sus servidores, que diga la palabra, solamente que diga la palabra para que mi siervo sea sano. Y a eso voy, ¿verdad?, que el Señor en este tiempo desea manifestar su gracia, a través de su gracia, de su amor y de su misericordia, desea manifestarse en nosotros para que nosotros podamos también hablar la palabra y haya milagros, haya señales, así como en el Señor Jesús. Ahora, ¿qué nos dice el Señor Jesús más adelante acerca de los milagros y señales? ¿Qué nos mencionan las Escrituras? Número 1, que serían una señal a todos los que creemos en Él. Todos los que creemos en Él, hay algo que podemos hacer, es algo que podemos realizar, es algo autorizado de parte de Dios, que también nosotros podemos hacer en este tiempo de necesidad, en este tiempo de prueba, en este tiempo de enfermedades. También podemos hacer cosas que hizo el Señor Jesús, solamente enseñó la palabra, habló la palabra y dice que ese hombre fue sano. Dice la palabra del Señor. En el libro de Marcos capítulo 16, ¿verdad? Versículo 14 al versículo 18, la versión Valera dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán, dice, a los que creen. ¿Tú has creído en Jesucristo? Entonces hay señales. Yo he creído en Jesucristo. Hay señales entonces que deben de seguirme. Sigue mencionando y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
O sea, habla acerca de qué señales estarían en nuestra vida, qué evidencias tendrían que mostrarse, o sea, tienen que mostrar solamente por creer en Jesucristo. Pero en creer en Jesucristo es todo. Es un honor, es un privilegio que tenemos nosotros el poder conocer a Jesús. Y son las mismas señales que nos seguirían solamente por creer en Jesucristo. Y dice en esta parte, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Eso es lo que desafortunadamente en estos tiempos se ha perdido. La iglesia está en un estado de quietud, en un estado de temor, de angustia, de desesperación, y quizá no saben qué hacer o qué realizar, ¿verdad? O cómo actuar en esos tiempos. Pero es importante que tú consideres que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, entonces tú y yo tenemos que actuar como hijos, con la autoridad que Cristo nos ha dado, con la encomienda que el Señor ha puesto delante de nosotros. Ahora, ¿qué más dijo el Señor Jesús ante los milagros? Les dije primeramente que sería una señal a todos los que creemos. Número 2, Él nos encargó hacer cosas mayores de las que Él hizo. Ese fue el encargo que Él nos dejó a cada uno de nosotros. En Juan capítulo 14, versículos del 9 al 14 dice, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido? Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí había una inquietud de Felipe porque él ciertamente decía, ¿verdad? Oye, no sabemos el camino, no conocemos al Padre, ¿qué pasó por aquí? Y Jesús, ¿verdad? Le da una aclaración, ¿verdad? Muy, muy certera para que Felipe pudiera entender, porque por las inquietudes que había en él, por esa razón es que dice, él me ha visto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, la inquietud era, ¿verdad? Porque ellos decían, bueno, tú nos hablas, ¿verdad? Nos hablas y haces cosas, pero queremos conocer al Padre, queremos ver al Padre. Y Jesús, ¿verdad? Le da una cátedra, le da una enseñanza aquí, ¿verdad? Oye, tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre, ya que las obras que yo hago, las cosas que estoy haciendo, no las hago por mí mismo, sino el Padre que realmente mora en mí. Él hace las cosas. Y le sigue mencionando, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Es increíble esto, porque es una declaración, es una palabra que trasciende hasta este tiempo. No solamente a los discípulos que estaban presentes en ese lugar, sino también a ti y a mí como iglesia, a ti y a mí que hemos conocido a Jesucristo. A ti y a mí que que el Señor ha cautivado nuestros corazones y ahora tenemos la oportunidad de poder afianzar nuestra vida en esta promesa. Y dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún las obras mayores hará, dice, porque yo voy al Padre. Amados, la tarea de nosotros en este tiempo es entonces hacer las obras del Señor. Muchas personas dicen, bueno, es que no es mi ministerio, es que es muy difícil, es que no puedo, es que no sé cómo hacerlo. Pero si tú y yo hemos creído en Jesucristo, tenemos que movernos en esa dimensión de fe, con esa convicción en esta palabra, porque Él menciona y dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Él las hará también. ¿Qué obras hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús oró por los enfermos. El Señor Echaba fuera demonios.
El Señor Jesús se paraba siempre en una convicción de quién era Él ante todas las adversidades o cuestionamientos que había en las personas, ¿verdad? O sea, Jesús fue el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Y en este tiempo quiere revelar a través del Espíritu Santo esta palabra. Por eso Él menciona, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Todo lo que pidamos. La pregunta es, ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que deseas que Dios haga en tu vida, en tu familia, en tu trabajo? ¿Qué es lo que deseas que Dios haga en nuestra nación? ¿Qué es lo que deseas que Dios haga en tus generaciones, en la vida de tu familia, de tus hijos? ¿Qué es lo que qué es lo que quieres que Dios haga? Sigue mencionando. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, el Señor, dice la Escritura, que Él no miente. Dice que no es como las personas que ahorita pueden decir que sí y al rato dicen que no, o al rato pueden negarlo incluso. No, lo que el Señor ha dicho, Él lo hará. En otras palabras, todo lo que el Señor hizo en su tiempo, si nosotros en este tiempo recordamos esta Escritura, lo podemos realizar. Hay problemas, repito, que hay en la actualidad. Hay problemas físicos. Hay problemas de situaciones de desacuerdos en la familia. Hay problemas financieros. Puede ser que tengas problemas también, ¿verdad? Contigo mismo. Ni tú mismo te soportas o ni tú misma te entiendes. Hay algunas personas, ¿verdad?, que dicen, hombre, yo ni a mí mismo me entiendo ni me comprendo. Entonces, Dios, si tú y yo vamos al Señor, Él hace la obra perfecta en tu vida y en mi vida. Entonces, sigue mencionando, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. Ahora, perdón, esta es otra parte, ¿verdad? Ya en Hechos, ¿verdad? Hechos está hablando precisamente una vez que la iglesia está en una dimensión de fe, ha entendido, ¿verdad?, quién es Jesucristo. Dice que la misma iglesia se movía en una dimensión espiritual, se movía en un poder sobrenatural. Por esa razón es que nos menciona esa parte en Hechos 2:43. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. Entonces, entendemos que así como en el tiempo de Jesús se les dio una ordenanza a los discípulos, a la iglesia misma que estaba presente, porque lo seguían las multitudes, y Jesús les habló a todos, pero también a través del Espíritu Santo, ya en el libro de los Hechos de los apóstoles, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo se movía la iglesia. Y por manos, ¿verdad?, de los apóstoles y los cristianos que estaban en ese tiempo, se hacían grandes prodigios y señales. Ahora, ¿qué nos enseñan a nosotros? ¿O qué enseñaron a la primera iglesia? ¿Qué fue el impacto que tuvo la primera iglesia? Lo que es los milagros y los prodigios. O sea, ¿en qué se movían ellos? En otras palabras, ellos realmente no eran personas como tú y como yo. Eran normales, también iban al baño, también eran naturales. Pero había un poder sobrenatural sobre sus vidas, que sobre ellos veían prodigios y veían señales. En otras palabras, la presencia de Dios era tan evidente que muchas personas estaban, ¿verdad?, pasmadas al ver la presencia de Dios sobre la iglesia. ¿Qué más aprendieron? ¿Qué más aprendió la primera iglesia? Aprendió la evidencia tangible y visible de lo sobrenatural. Ellos veían cosas sobrenaturales, milagros, señales. ¿Qué más? Eran parte de un estilo de vida que tenía la iglesia. Así era normal. Veían a algunos sanar, era normal. Unos que otros resucitaban, era normal.
Había algunos que tenían años, ¿verdad? O habían nacido enfermos y llegaban los cristianos y ponían sus manos y oraban por ellos y el Señor les sanaba. Era un estilo de vida, era normal. Era normal el poder ser llevados a la cárcel. Era normal el ser torturados. Y la iglesia permanecía viva, fuerte. La iglesia no se amedrentaba, aunque en muchas ocasiones, dice la Escritura, que los corrían, los sacaban de sus casas, los sacaban de incluso de su misma comunidad. Eran desterrados. El punto es esto, que la iglesia, amados, experimentaba un estilo de vida muy diferente a la vida que hoy, en cierta manera, nosotros demandamos, ¿verdad? Apenas si está la situación un poco difícil, ya sentimos, dicen algunos, ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Ya nomás nos hace falta algo más y olvídate, ya estamos a punto de morir y la gente dice, caí en depresión, estoy triste y puras barbaridades, ¿verdad? Que en aquellos entonces era otra onda. En aquellos entonces era la vida, era dar mi vida por Cristo y en cierta manera estaba yo firmando mi sentencia de muerte. Así era en el tiempo cuando inició, la iglesia. Así se movía el Espíritu Santo, trayendo siempre una convicción a la iglesia, o sea, era un estilo de vida. Les creó también, ¿qué más aprendió la iglesia? Les creó un temor. Al ver hechos tan evidentes, hechos tan fuertes, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Tenía temor de Dios y se conducía, ¿verdad? Con temor y temblor para que Dios se pudiera seguir moviendo. ¿Qué más aprendió la iglesia? En un sentido, hermanos, de milagros que hacía, había un asombro, ¿verdad? De mucha gente que no conocía al Señor. La gente se asombraba al ver el poder de Dios que había sobre la iglesia. Ahora, ¿qué más aprendió? Ellos nunca optaron por buscar la gloria para ellos o que la gloria se manifestara en ellos y después tomarla, ¿verdad? Y presumir de la gloria como en algunos casos, que a veces Dios apenas nos usa o hace algo, ¿verdad? Extraordinario y en ocasiones nos atribuimos esa gloria cuando realmente solamente somos canales, solamente somos medios por los cuales Dios desea o hace las cosas. Entonces la primera iglesia aprendió y entendió que solamente eran canales y que estaban de paso. Era prácticamente un tiempo solamente que Dios les permitió estar en esa tierra. No tenían ellos no buscaban, ¿verdad? El tener, como dice la Escritura, una patria terrenal, sino una patria en el cielo. Ellos entendían esa parte, cuál era su propósito por los cuales Dios les había salvado. Ahora, ¿qué más aprendieron? Aprendieron que la única obra que ellos podían hacer era a través del Espíritu Santo. Ellos solamente eran el medio. Dios es que realizaba las cosas. Ellos eran sus pies, ellos eran sus manos, ellos eran instrumentos solamente por los cuales Dios hacía su obra. ¿Y lo hacía en dónde? No solamente en el pueblo, sino también con otras personas que no conocían de Dios. Así nosotros necesitamos en este tiempo la presencia de Dios, pero no solamente la presencia de Dios, sino el río del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que entonces veamos la obra de Dios realizada. La iglesia no puede estar pasiva, no puede estar indiferente a lo que estamos viendo. Es el tiempo donde la iglesia, amados, tiene que manifestar lo que hay dentro del corazón. La iglesia no puede estar apática. Ahora, también menciona en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Acerca de cómo se movía la iglesia. Y dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, en este tiempo, amados, necesitamos el Espíritu Santo. Así como se movía en el primer tiempo de la iglesia, ahora es necesario que se mueva a través de tu vida. Si eres un niño incluso, Dios puede usar tu vida. Dios puede usarte como un canal de bendición para compañeros de escuela que tengas. Puedes tomar el teléfono y hablarle a uno de tus amigos y orar por ellos.
Tú puedes, si eres un joven, de igual manera, usa todos los medios que tenemos de comunicación para anunciar la palabra de Dios. Y Dios puede usarte. Pero el Espíritu Santo es el único que puede convencer el corazón de la gente. Pero Dios quiere usarte. Solamente déjate usar. Ahora, ¿qué había en esos tiempos? Había prodigios. Y un prodigio se describe como un evento o un objeto extraño que la gente se detiene para mirarlo u observarlo. O sea, un prodigio es algo que llama la atención de la gente. Es algo que la gente tiene que ver en estos tiempos. La iglesia entonces, si ha perdido poder, o si hemos perdido poder, ya la gente no se detiene a ver qué es lo que está haciendo la iglesia. Y en esos tiempos había prodigios y había señales. Entonces, un prodigio se define como un evento u objeto extraño que la gente se detiene para mirarlo o observarlo. Amados, es el tiempo de que oremos, de que nos movamos. ¿Para qué? Para que Dios haga prodigios a través de tu vida. Y la gente pueda ver a Cristo, pueda ver al Señor a través de tu vida y de mi vida. Pero también esa iglesia se movía, había señales. Vivía en medio de prodigios y señales. Y una señal describe una marca. Una señal describe un signo que distingue a una persona o cosa de los demás. Esa es una señal, algo que distingue, algo que no es común, algo que no es ordinario, algo que no se ve constantemente. Y la iglesia, amados, que estamos aquí reunidos, es importante que podamos buscar a Dios, que le podamos decir: Señor, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero ser usado por ti, yo quiero que me uses en esta generación. La verdad es que no sabemos cuándo vamos a morir. Todos estamos expuestos, de verdad. Todos estamos expuestos. Yo salí positivo en su momento, ¿verdad? De la prueba de COVID. Gracias a Dios estoy bien, no tuve ningún cuadro difícil, pero Dios me libró. Pero estamos expuestos y tenemos que seguirnos cuidando. Pero el punto es de aprovechar el tiempo. Eso es lo que deseo, que tú puedas entender y comprender, que podamos aprovechar esta generación para que Dios se manifieste en prodigios y en señales a través de tu vida. No importa si eres niño, no importa si eres un hombre ya de mucha edad, no importa. Amados, dice la Escritura que la primera iglesia vivía provocando prodigios y señales. O sea, así vivía. Ellos provocaban que las cosas sucedieran. Ellos provocaban que los prodigios y las señales se manifestaran en la iglesia y se manifestaran donde quiera que ellos estaban y donde quiera que el Espíritu Santo les enviaba que fueran. Dice la palabra del Señor en Hechos 2, 18 y 19. Dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Wow, es una promesa que Dios está hablando. Y dice: y daré prodigios arriba en el cielo. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. O sea, Dios, amados, está comprometido con su palabra. Dios está comprometido con esta promesa, donde Él menciona en el versículo 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Dios no está muerto. El Señor está vivo. Las mismas palabras que se cumplieron en esos tiempos son las mismas palabras que se pueden cumplir a través de tu vida y de mi vida en este tiempo. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. Wow. Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Está hablando de Jesús. Jesús mismo. Dice, varón aprobado por Dios. Con prodigios, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. ¿Qué actos vimos de parte del Señor Jesús? Vino a hacer una revolución, una transformación, a sacudir las conciencias. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo. Y eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo, la iglesia. El Señor está dispuesto, el Señor está hablándonos, sacudiendo las conciencias, sacudiendo los gobiernos, las economías, los sistemas que hay, pero con el fin de que nosotros como hijos de Dios podamos traer una evidencia de Cristo a esta tierra. Así se movía el Señor Jesús. Dice, aprobado por Dios con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 43. Y sobrevino, dice, temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por ¿quiénes? Por los apóstoles. Amados, ahora los apóstoles eran hombres como nosotros. Lo único que sucedió es que ellos entendieron su llamado. Y si tú y yo hemos entendido nuestro llamado, pues tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que despertar. Tenemos que alzar nuestros ojos y depender totalmente de Dios. No podemos nosotros en este tiempo jugar a la iglesia o jugar a los conceptos, no. Tenemos que buscar a Dios y es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo a la iglesia. En Hechos 5, versículo 12 al versículo 16 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Muchas señales y prodigios se hacían. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, estos tipos no eran como los de las bandas ahorita, ¿verdad? Que nos da miedo juntarnos con ellos porque nos vayan a robar, a secuestrar algo. No. Estos tipos hablaban la palabra de Dios y dicen estos amigos, dice, en cierto momento los veían como dioses. Porque dice la Escritura, dice, de la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos más que el pueblo los alababa grandemente. Grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Estos tipos eran de veras. O sea, no eran cualquier, ¿verdad? Ahí, ay, pues me siento mal. No. Estos amigos sabían quién los había llamado. Sabían por qué estaban ahí. Sabían su función y hacían su chamba. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros donde quiera que estemos. Donde quiera que vayamos. Sigue mencionando y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas, en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, el Pedrito que conocíamos, ¿verdad? Que era un temeroso y collón. No, aquí el Pedrito es de veras. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Yo he orado por gente, algunos pues sí sanan, otros no sanan al momento, sino mueren unos días después, otros unas horas después. Pero no interesa si tienes dones o don de milagros, no interesa. Tú haz las cosas, tú ora por los enfermos. No interesa si sanan porque no eres tú, es Dios. Ahora, ¿todos pueden ser sanados en esos tiempos? En esos tiempos dice que todos eran sanados. Ahora, ¿en este tiempo son sanados todos? Pues no. Ahora Jesús sanó también a todos los que en cierta manera estaban enfermos, pues tampoco, ¿no? Porque no lo honraban.
Y ahí no hacía muchos milagros, por ejemplo, en Jerusalén. Pero sí en otras comunidades donde Jesús era honrado, dice que había señales y milagros en esos lugares. Muchos eran sanados. Entonces, en este tiempo, a veces pensamos, ¿verdad?, que al orar por la gente todos van a ser sanados también. No, puede ser que no sanen. Pero eso ya no es cuestión tuya, no es cuestión mía. Lo que tú y yo tenemos que hacer es obedecer, orar por los enfermos. Ahora, el mismo libro de los Hechos, que nos narra, ¿verdad?, los primeros años de la iglesia, Esteban, otro hombre lleno de Dios, un hombre que les habló las Escrituras a los grupos, ¿verdad?, que estaban ahí oponiéndose para condenar o reprobar la vida de los apóstoles, la vida de la iglesia que había nacido. Y dice la palabra del Señor que Esteban se levanta y les habla las Escrituras, les menciona las Escrituras. Y en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Wow, una gracia que Dios puso sobre su vida. Pero también dice de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Prodigios y señales. La gente se detenía y la gente se admiraba por lo que estaba sucediendo, por la vida de quién, de Esteban. Donde quiera que vayas, la invitación es que donde quiera que vayas, háblales de Jesús, compárteles de Jesús, háblales de las buenas noticias. Ahorita por todos lados son malas noticias, por todos lados. Pero tú tienes que tener otro lenguaje en ti. No hablar lo mismo. Algunos puede ser que están muriendo y sí, lamentablemente muchos han perdido la vida, pero muchos se han conviccionado también por la gracia de Dios de poder anunciar a Jesucristo. ¿Qué más veíamos en la primera iglesia? Les dije, número 1, es que provocaban prodigios y señales. Número 2, vivían estas personas, estos hombres cristianos, estas personas que habían creído en Dios, vivían con visión. Vivían siempre, todo lo que hacían, lo hacían no solamente para bendecir el lugar donde estaban, sino también ellos veían generaciones. En otras palabras, que más personas pudieran conocer a Jesús. O sea, la iglesia administraba sanando a las personas de forma sobrenatural. Como resultado, la palabra del Señor dice que se extendía, ¿verdad? Y muchos venían al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eran personas con visión. Tú y yo, amados, tenemos que seguir el ejemplo de la primera iglesia. El Espíritu Santo es el que movía, y en ese tiempo el Señor nos está moviendo, amados, para que nosotros podamos no solamente considerar el tiempo presente, sino nuestras generaciones. Que nuestras generaciones conozcan de Jesús, que nuestras generaciones amen al Señor, que ellos sean salvos, que ellos conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 32, dice, en adelante, dice, ahí vemos a Pedro en acción. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Era un hombre que no tenía esperanza, no tenía nada en cierta manera que pudiese traer un consuelo o que pudiese ser sanado. No había, ahora, puede ser que por tantos años ya le habían traído muchos doctores o lo habían llevado quizá a los mejores hospitales, a los mejores centros médicos, a los mejores remedios, los mejores medicamentos de su época. Le habían administrado, pero no había nada que pudiese un momento dado traer mejoría a su salud. Y dice la Escritura que llega Pedro y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Eneas, o sea, le habló por su nombre. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama.
Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, las cuales se convirtieron al Señor. O sea, el Pedrito estratégicamente. ¡Pum! Si Dios hace un milagro con este amigo, muchas comunidades. Aquí nosotros estamos en Ecatepec. Pero si Dios usa tu vida en esta ciudad, estoy por seguro, estoy convencido que de muchos estados, puede ser parte del Estado de México, otros municipios, la Ciudad de México, Michoacán, Guadalajara, otros estados oirán de los milagros y prodigios que Dios puede hacer a través de tu vida y de mi vida. Amados, el reto y el desafío está ahí. Solamente es que tú y yo nos activemos. Otro ejemplo es Pablo. Siempre compartía con sabiduría la palabra de Dios. En Hechos 14, versículo 8 al versículo 9 nos menciona y dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. O sea, que jamás había andado. Ahora, ¿cuántos son? ¿Cuántos años tendría? Dice que ahí era ya un hombre. No dice que era un niño, era un hombre. O sea, estamos hablando que si la mayoría de edad aquí es 18 años, puede ser que en el pueblo judío será 16 o 14 años en adelante, pero ya era un hombre, dice aquí en esta parte de la escritura, y dice que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, mira a Pablo, el Pablito se le queda viendo. Como a veces decimos, te estoy viendo. Pablito atento y le dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Él observó. Nosotros nos damos cuenta realmente cuando la gente quiere ser sanada. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene únicamente porque dormamos mucho, comamos mucho. No, la fe viene por el oír, porque la misma palabra produce fe. Dice que él al oír a Pablo hablar de las buenas noticias, dice que después Pablo llegó a esa casa. Y este hombre fue sanado. ¿Qué más podía ver la primera iglesia? Número 3, ya estoy terminando. La iglesia experimentó la liberación en circunstancias tremendas, adversas. En algunos casos Dios usó ángeles para salvar, para preservar la vida de algunos cristianos. En algunos casos. En otros no pasó nada. Por ejemplo, Pedro y Juan fueron librados de la cárcel. En Hechos 5, 17 al 20 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los ponían en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, fíjate nada más, Dios en este tiempo, estoy seguro que Dios puede mandar ángeles. Ahora, los ángeles, dice la escritura, dice la palabra del Señor, dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios puede usar ángeles si tú temes a Dios, si tememos a Dios. Dios puede librarnos porque sus planes son perfectos. Si Dios no ha designado que en este tiempo pierdas la vida o yo pierda la vida, es por su gracia. Y si tienes la vida y si tenemos la oportunidad de tener este tiempo, vamos a aprovecharlo. Y dice la escritura que aquí el Señor mandó ángeles. Y echaron mano, dice, a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Pero más adelante, en Hechos 12, eso es lo que te decía hace un rato. En Hechos 12, versículos 5 al 7 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, otra vez, pues muchos eventos en la cárcel, muchas situaciones difíciles. Así que Pedro estaba custodiado otra vez en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con 2 cadenas,
y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó otra vez que un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Dios se mostró a favor de los hijos, de su hijo, en este caso de Pedro. Ahora, este señor que lo había metido, ese señor Herodes que lo había metido a la cárcel, ¿sabes qué? Unos días antes, él había mandado a matar a Jacobo. ¿Por qué Dios no libró a Jacobo? ¿Por qué Dios no permitió que descendiera un ángel y pudiera defenderlo cuando vinieron por él? Porque en la soberanía de Dios así es. Dios es soberano, Dios hace lo que Él desea. Y si en este tiempo un familiar tuyo ha perdido la vida, un familiar tuyo ya no está o está en condiciones, en su soberanía está la vida de este hombre o de esta mujer. Yo te invito a que no te quejes, que no te lamentes, que no cuestiones a Dios. ¿Por qué en algunos Dios los sana y en otros no los sana? ¿Por qué en algunos Dios pone todos los medios y en otros realmente hay una carencia? En unos sanan y en otros no sanan. Dios en su soberanía, Él hace las cosas perfectas, en su tiempo y en su momento. La Biblia menciona que nuestros días están contados. Nadie muere antes ni muere después. Morimos y vamos a morir en el día que Dios decida llevarnos a su presencia. Ahora, no provoques, ¿verdad? No provoques. Pues como no voy a morir, pues no. Cuídate. Tienes que traer tus medidas y tomar tus medidas necesarias. ¿Para qué? Para que puedas ser útil en la obra de Dios. Ok. Dios también en algunas ocasiones usó a la iglesia para liberar a personas de espíritus malignos y los hizo a través de la misma iglesia. Culminando esta enseñanza, Dios hacía milagros sobrenaturales por mano de hombres comunes, por mano de hombres normales como tú y como yo. El reto es, amados, es que podamos seguir confiando en el Señor, seguir haciendo lo que tenemos que hacer, seguir aprovechando las oportunidades. La iglesia, la primera iglesia, se movía en esa dimensión. Deseo que Dios te bendiga mucho y que Dios use tu vida. Ora por los enfermos, ora por las personas que tienen necesidad, ora por aquellas personas que no han recibido ninguna palabra, ora por ellos, háblale las escrituras. Dios desea usar tu vida. Señor, te doy gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel con nosotros. Te pedimos que tu gracia aumente para con nosotros, para recibir, Señor, de ti, pero también habilítanos, Padre, para hacer la obra tuya. Gracias por tu amor y por tu gracia y por tu misericordia. Amén, amén. Dios les bendiga mucho. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bendiciones.